Aquel que ignore a Aristóteles desconoce gran parte de la historia de las ideas y de la cultura, dijo Foucault. Es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas y trascendentales en la historia de la filosofía. Su obra ha influido profundamente en diversas disciplinas del conocimiento humano, desde la lógica y la metafísica hasta la ética, la política y las ciencias naturales. En este documental exploraremos detalladamente su vida y su filosofía. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una pequeña ciudad situada en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Esta localidad, cercana al monte Athos y al mar Egeo, era conocida por su actividad comercial y su apertura a diferentes influencias culturales. El origen macedonio de Aristóteles jugaría un papel significativo en su vida, especialmente en su relación con la corte real. Su padre, Nicómaco, era un médico respetado que servía en la corte del rey Amintas III de Macedonia, padre de Filipo II y abuelo del gran Alejandro Magno. Esta conexión familiar no solo proporcionó a Aristóteles un ambiente propicio para el aprendizaje de las ciencias naturales y la medicina desde una temprana edad, sino que también le permitió establecer lazos con la élite política y cultural de su tiempo. La temprana muerte de su padre llevó a Aristóteles a quedar bajo la tutela de Proseno de Atarneos, quien se aseguró de proporcionarle una educación adecuada. A pesar de las limitaciones que pudo haber enfrentado, el joven Aristóteles demostró una curiosidad insaciable y un talento excepcional para el estudio. A los 17 años, el estagirita, era como era conocido Aristóteles, se trasladó a Atenas, el centro intelectual y cultural de Grecia, para unirse a la academia fundada por Platón. La academia era en ese momento la institución educativa más prestigiosa, donde se congregaban los pensadores más brillantes de la época para debatir y explorar diversas áreas del conocimiento. Durante 2 décadas, Aristóteles fue discípulo de Platón, absorbiendo las enseñanzas de su maestro y participando activamente en los debates filosóficos que tenían lugar en la academia. Esta etapa fue crucial para su formación intelectual, ya que le permitió familiarizarse con las teorías platónicas y desarrollar su propio pensamiento crítico. A pesar de su respeto profundo por Platón, Aristóteles comenzó a divergir en ciertos aspectos filosóficos, especialmente en la relación con su teoría de las ideas. Mientras que Platón sostenía que las realidades perfectas y eternas existían en un mundo de ideas independiente del mundo sensible, Aristóteles argumentaba que la esencia de las cosas estaba intrínsecamente ligada a su existencia material. Tras la muerte de Platón, en el 347 a.C., Aristóteles no fue nombrado sucesor de Platón en la academia, posiblemente debido a sus diferencias filosóficas y a su origen macedonio en un contexto de creciente tensión política entre Atenas y Macedonia. Decidió Aristóteles entonces abandonar Atenas y se trasladó a Atarneos, donde se unió a la corte de Hermias, un antiguo alumno de la academia. Durante su estancia en Asia Menor, Aristóteles se casó con Pitias, sobrina e hija adoptiva de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre. Posteriormente fue invitado por Filipo II de Macedonia para convertirse en tutor de su hijo, Alejandro Magno. Entre el 343 y el 335 a.C., Aristóteles educó a Alejandro Magno, inculcándole conocimientos en política, ética y ciencias naturales, lo que influiría en la visión del mundo del futuro conquistador. En el 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela,
el Liceo, también conocido como la escuela peripatética, debido al hábito de Aristóteles de enseñar mientras caminaba, que es lo que significa el verbo peripatein en griego. El Liceo se convirtió en un centro de investigación y enseñanza que abarcaba una amplia gama de disciplinas. A diferencia de la academia, el Liceo enfatizaba la observación empírica y la recopilación sistemática de datos como bases para el conocimiento. Aristóteles vivió durante el periodo clásico de Grecia, una era marcada por un extraordinario florecimiento de la cultura, el arte, la filosofía y la ciencia. Este periodo fue testigo de las obras de Sófocles, Eurípides, Heródoto y, por supuesto, Sócrates y Platón. La democracia ateniense, a pesar de sus limitaciones, proporcionó un ambiente en el que el debate y la discusión intelectual podían prosperar. Sin embargo, también fue una época de conflictos políticos y militares. Las guerras del Peloponeso habían debilitado a las polis griegas y el ascenso de Macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno cambió significativamente el panorama político. La expansión del Imperio macedonio abrió nuevas oportunidades para el intercambio cultural y la difusión del conocimiento griego en territorios lejanos. Este contexto histórico y cultural influyó en el pensamiento de Aristóteles, quien buscaba comprender no solo el mundo natural, sino también las complejidades de la sociedad humana y del gobierno. Su enfoque práctico y empírico reflejaba una respuesta a los desafíos de su tiempo y una tentativa de proporcionar soluciones basadas en la razón y la observación. El pensamiento aristotélico cubre prácticamente todas las áreas de la indagación intelectual. Para él, la filosofía se entendía en un sentido amplio, algo que también podría llamarse ciencia. No obstante, el término ciencia aquí posee un matiz distinto al que asociamos con el método científico hoy en día. Aristóteles distingue tres tipos de conocimientos o disciplinas: el conocimiento práctico, que abarca la ética y la política; el conocimiento productivo, centrado en el estudio de las artes, incluyendo la poética; y el conocimiento teórico, que es puramente contemplativo y no influye en el objeto de estudio, cubriendo campos como la física, las matemáticas y la metafísica. La lógica y la retórica para Aristóteles no representan saberes sustantivos, son, digamos, un método para acercarse al conocimiento. Esta diversidad refleja su convicción de que el conocimiento es un todo interconectado y que para comprender verdaderamente cualquier aspecto de la realidad es necesario estudiarla desde múltiples perspectivas. Su método consistía en observar, clasificar y analizar sistemáticamente los fenómenos, sentando las bases para el desarrollo de las ciencias empíricas. La primera gran obra del sabio griego es la Metafísica, una de las obras cumbres de la filosofía, una de las más influyentes de la historia, que se considera la primera gran exploración sistemática de lo que significa el ser y la existencia. Esta obra aborda temas fundamentales como la naturaleza de la realidad, la sustancia, la causa y el cambio, además de ofrecer una base para muchas de las corrientes de pensamiento que surgieron posteriormente en la filosofía occidental. Para comprender la magnitud y complejidad de la metafísica es necesario profundizar en sus conceptos clave y en la estructura que Aristóteles utiliza para abordarlos. Vamos a ello. La metafísica de Aristóteles no recibe su nombre del propio filósofo. En griego, metafísica significa más allá de la física y alude a la serie de escritos que en la clasificación que se le dio en la Biblioteca de Alejandría se colocaron después de sus textos sobre la física. La metafísica es, de hecho, una continuación natural de la física, en la que Aristóteles explora cuestiones sobre el cambio, la causalidad y la sustancia, pero que se centra en los aspectos más abstractos y fundamentales de la realidad.
Así, la obra abarca la primera filosofía, un estudio de los primeros principios y las causas fundamentales. Aristóteles define la metafísica como la ciencia que estudia el ser en cuanto ser. Esto significa que la metafísica no trata simplemente de objetos individuales o fenómenos naturales, sino de la esencia misma de las cosas, su ser. Aristóteles busca responder a la pregunta ¿qué es el ser? Y en este proceso identifica varios conceptos esenciales, como la sustancia, el acto y la causa. A lo largo de la obra, Aristóteles introduce y desarrolla conceptos que han sido centrales en la filosofía. Estos conceptos han moldeado no solo la metafísica, sino también otras ramas del pensamiento. Para Aristóteles, la metafísica es la ciencia que estudia el ser en cuanto a ser. Esta es una distinción fundamental porque, a diferencia de las ciencias particulares que estudian aspectos específicos de los seres, como la física que estudia el cambio en el mundo físico, la metafísica aborda la existencia misma, sin limitarse a un aspecto concreto. Aristóteles explora diferentes sentidos de ser: ser como sustancia, ser como cantidad, ser como cualidad y ser en términos de potencia y acto. Esta idea se articula en torno a la noción de sustancia, la famosa ousia, que Aristóteles considera la base de la realidad. La sustancia es aquello que existe por sí mismo y no depende de otra cosa para ser. A diferencia de los accidentes, como puede ser el color o el tamaño, que pueden cambiar sin alterar la identidad fundamental de una cosa, la sustancia es la esencia de una cosa y define lo que es en su núcleo. El griego define la sustancia como aquello que es independiente y que posee una identidad definida. La sustancia es la realidad en su forma más fundamental. Distingue entre la sustancia primera, que es el individuo concreto, como un hombre o un caballo, y la sustancia segunda, que se refiere al tipo o categoría general a la que pertenece el individuo. La esencia es aquello que hace que una sustancia sea lo que es. Para Aristóteles, la esencia de algo es su naturaleza o forma, la cual puede identificarse mediante su definición. En este sentido, la esencia está íntimamente relacionada con la noción de sustancia, ya que la sustancia es aquello que posee una esencia determinada. Uno de los aportes más originales de Aristóteles es la distinción entre acto y potencia. La potencia es la capacidad de algo para ser de cierta manera o realizar cierta acción, mientras que el acto es la realización efectiva de esa capacidad. Por ejemplo, una semilla tiene la potencia de convertirse en un árbol. Cuando esa semilla sea árbol, será potencia. En este instante, si la semilla todavía no es árbol, pues es acto. Esta distinción permite a Aristóteles explicar el cambio sin recurrir a la noción de no ser. La potencia y el acto son conceptos centrales en la metafísica porque permiten a Aristóteles dar cuenta de la existencia de seres cambiantes y de la permanencia de la sustancia. El acto es superior a la potencia, ya que representa la realización plena de una cosa y, en última instancia, el bien de cada ser. Esto se relaciona también con su idea de motor inmóvil, que es puro acto y no posee ninguna potencialidad. El Estagirita establece que todo lo que existe tiene 4 causas o principios explicativos: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Estas causas son fundamentales en su filosofía para explicar no solo el cambio y el movimiento, sino también la razón de ser
de las cosas. La causa material es aquella de lo que está hecha una cosa, por ejemplo, la madera de una mesa. La causa formal es la forma o estructura que define la esencia de una cosa, la disposición y diseño que hace que, por ejemplo, la madera sea una mesa. La causa eficiente es aquella que inicia el proceso de cambio, por ejemplo, el carpintero que fabrica esa mesa. Y la causa final es el propósito o fin de una cosa, la mesa como objeto para apoyar algo, para apoyar objetos. Las cuatro causas ofrecen una comprensión profunda de cómo y por qué existe algo y son una característica distintiva del enfoque aristotélico frente a otros filósofos como Platón, que priorizaba la causa formal en su teoría de las ideas. Por tanto, para Aristóteles no existe siempre una teleología, hay un fin para cada cosa. Aristóteles postula la existencia de un motor inmóvil como causa última de todo movimiento y cambio en el universo. Este motor inmóvil no cambia ni es movido por nada, pero es la causa de todo movimiento en el cosmos. Es un ser puramente actual, sin potencia, y representa el nivel más alto de realidad. El motor inmóvil también se asocia con la noción de un Dios o ser divino. Aunque Aristóteles no describe a este motor inmóvil como un Dios personal, su concepto se asemeja al de una deidad en cuanto a que es eterno, inmutable y es la causa última de todas las cosas. Es el pensamiento de pensamiento, un ser cuya actividad es pura contemplación y que es causa final en el sentido de que todo aspira a él como su finalidad última. La metafísica de Aristóteles se desarrolla en contraste con la teoría de las ideas de su maestro Platón. Mientras que Platón afirmaba que las ideas o formas existen en un mundo separado y son las realidades verdaderas y permanentes, Aristóteles sostenía que las formas no pueden existir separadas de las cosas. Para Aristóteles, las ideas o formas están imbricadas en la sustancia de los objetos concretos y no existen en un ámbito separado. Esta crítica a Platón marca un punto de inflexión en su filosofía, ya que Aristóteles rechaza la noción de dos mundos separados, el mundo sensible y el mundo de las ideas, y sostiene que la realidad puede entenderse a partir del estudio de las sustancias individuales en este mundo. En este sentido, su metafísica es mucho más empírica y cercana a la experiencia. En la metafísica, Aristóteles sostiene que todo conocimiento comienza con la experiencia sensorial. Los sentidos son la puerta de entrada al mundo externo y nos proporcionan información sobre los objetos y los fenómenos que nos rodean. A diferencia de su maestro Platón, quien desconfiaba de los sentidos y enfatizaba el conocimiento de las ideas inmutables, Aristóteles considera que los sentidos son fiables y esenciales para el aprendizaje. Los 5 sentidos captan las cualidades sensibles de los objetos, como el color, el sonido, el olor, el sabor y la textura. Estas percepciones sensibles son el punto de partida para la formación de imágenes mentales y conceptos más complejos. Sin la experiencia sensorial, el intelecto no tendría contenido sobre el cual trabajar. Aristóteles también introduce el concepto de sentido común, que no debe confundirse con la noción moderna del término. Para él, el sentido común es una facultad interna que coordina y unifica las percepciones de los 5 sentidos, permitiéndonos percibir objetos como unidades coherentes y reconocer cualidades comunes como el movimiento y la magnitud. Aunque los sentidos proporcionan información esencial, Aristóteles reconoce que el conocimiento verdadero y científico requiere más que la mera experiencia sensorial. Es aquí donde entra en juego la razón o el intelecto, el nous, que tiene la capacidad de atraer y universalizar las percepciones sensibles. La razón organiza los datos proporcionados por los sentidos, identificando patrones
relaciones y causas subyacentes. A través de procesos cognitivos como la abstracción y la generalización, el intelecto extrae la esencia y propiedades universales de los objetos particulares percibidos por los sentidos. Por ejemplo, al observar varios árboles, los sentidos perciben las características específicas de cada uno. La razón, a su vez, abstrae la idea universal de árbol, identificando las propiedades comunes que definen a todos los árboles. Este proceso de universalización es fundamental para la formación de conceptos y el desarrollo del conocimiento científico. Aristóteles distingue entre varios tipos de conocimiento: el sensorial basado en la percepción directa de los objetos, el de la experiencia, que es una acumulación de recuerdos y percepciones que nos permiten reconocer patrones, el del arte o la técnica, que es un conocimiento sistemático basado en principios generales aplicados a casos particulares, y el de la ciencia o episteme, que es el de la comprensión de las causas y principios universales que explican los fenómenos. Aristóteles identifica también dos métodos principales de razonamiento que contribuyen al desarrollo del conocimiento: la inducción y la deducción. Ambos son esenciales para la ciencia y la filosofía, ya que permiten establecer principios generales y derivar conclusiones específicas. La inducción es el proceso por el cual se infieren principios o leyes generales a partir de la observación de casos particulares. Al examinar múltiples ejemplos y reconocer patrones comunes, la mente humana es capaz de formular generalizaciones que trascienden las experiencias individuales. Por ejemplo, al observar que el fuego quema repetidamente cuando se toca, uno puede inducir la generalización de que el fuego quema. La deducción es el proceso lógico mediante el cual se derivan conclusiones específicas a partir de principios generales previamente establecidos. En la deducción se aplican reglas lógicas para asegurar que las conclusiones sean necesariamente verdaderas si las premisas lo son. Aristóteles considera que la inducción y la deducción son complementarias en el proceso científico. La inducción permite descubrir principios generales a partir de la experiencia, mientras que la deducción utiliza estos principios para explicar y predecir casos particulares. Otra de las obras claves de Aristóteles es la Ética a Nicómaco. Este trabajo ofrece una exploración profunda sobre cómo los seres humanos pueden alcanzar la vida buena o vida feliz, eudaimonía, que es entendida como una vida vivida en virtud. A lo largo de estos 10 libros dedicados a su hijo Nicómaco, Aristóteles analiza conceptos clave como la virtud, el carácter, la amistad, justicia y la contemplación, con el fin de proporcionar una guía práctica sobre cómo vivir de acuerdo con la excelencia moral y racional. Aristóteles comienza su Ética a Nicómaco afirmando que toda acción humana tiene un fin, un bien último hacia el cual apunta, la famosa teleología. Después de considerar varias opciones, concluye que el fin último de todas nuestras acciones es la felicidad o eudaimonía. Sin embargo, esta felicidad no es simplemente un estado de ánimo. Aristóteles la concibe como una actividad del alma conforme a la virtud. Para él, la felicidad no es algo pasivo ni un resultado de placeres efímeros, sino una realización activa de las capacidades humanas. La eudaimonía es la expresión plena de nuestra naturaleza racional y moral, un estado de florecimiento personal que se logra viviendo de manera virtuosa y racional. Aristóteles describe la virtud como una disposición adquirida que permite a las personas actuar correctamente y disfrutar de la vida de manera adecuada. Las virtudes se dividen en dos categorías principales: las virtudes éticas o morales, que se relacionan con el carácter y la conducta, como la valentía, la generosidad y la templanza,
Estas virtudes se desarrollan a través de la práctica y la repetición de actos virtuosos, ya que el carácter moral se forma con la costumbre. Y luego están las virtudes dianoéticas o virtudes intelectuales, que están relacionadas con el intelecto y el conocimiento y abarcan la sabiduría, el entendimiento y la prudencia. A diferencia de las virtudes éticas, estas virtudes dianoéticas son producto del aprendizaje y la enseñanza, y su desarrollo depende de la capacidad racional del individuo. Para Aristóteles, la virtud se encuentra en el punto medio entre dos extremos viciosos, un principio que él denomina la doctrina del justo medio. Por ejemplo, la valentía es la virtud intermedia entre la temeridad y la cobardía. Este equilibrio, sin embargo, no es matemático, es relativo a cada persona y situación, lo que implica que la virtud exige discernimiento y juicio. La razón ocupa un lugar central en la ética aristotélica, ya que es el rasgo distintivo del ser humano. Aristóteles sostiene que el buen juicio o la prudencia es fundamental para la vida virtuosa, pues permite a las personas actuar en el momento adecuado y de la manera correcta. La prudencia es una virtud intelectual que no solo involucra la capacidad de razonar, sino también la habilidad de aplicar el conocimiento a situaciones concretas. La virtud, por lo tanto, no es simplemente un hábito ciego, sino una acción deliberada y racional. La persona virtuosa, o lo que Aristóteles llama el hombre bueno, sabe actuar de acuerdo con la virtud porque posee el discernimiento necesario para evitar los excesos y deficiencias. Así, la virtud implica no solo una inclinación moral, sino también una habilidad práctica y una sensibilidad para comprender lo que es correcto en cada situación. A medida que avanza en su análisis, Aristóteles se cuestiona cuál es el tipo de vida que ofrece la mayor felicidad. Examina tres tipos de vida que las personas suelen considerar como la buena vida. A menudo la vida del placer es considerada la vida buena para aquellos que buscan el placer y la satisfacción de sus deseos. Sin embargo, Aristóteles la considera insuficiente, ya que los placeres son efímeros y no llevan a la realización plena de las capacidades humanas. La vida política o de honor es elegida por quienes buscan la fama y el reconocimiento a través de logros y contribuciones públicas. Aunque tiene valor, Aristóteles también la considera limitada, ya que la felicidad verdadera no depende de los honores otorgados por otros, sino de algo más estable y perdurable. Y, finalmente, la vida contemplativa. Aristóteles concluye que esta es la mejor y más plena forma de vida, ya que está dedicada a la actividad racional y a la búsqueda de la sabiduría. La contemplación permite al ser humano utilizar su capacidad intelectual de la manera más completa y estable. La vida contemplativa es para Aristóteles la forma más elevada de existencia, ya que representa una actividad que es valiosa en sí mismo y no busca ningún otro fin. Para Aristóteles, la contemplación no es un acto ritual o una práctica de desconexión, sino un proceso de investigación y reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad. Se practica mediante el estudio y la reflexión. La contemplación se fomenta a través del estudio de disciplinas como la filosofía, la ciencia y la matemática, que buscan conocimientos universales. Aristóteles sugiere que centrarse en los principios y causas fundamentales de la realidad, como las leyes naturales y los primeros principios metafísicos, son claves en esta contemplación. También, para alcanzar esta contemplación hay que tener un desapego de preocupaciones cotidianas. Aunque es cierto que es imposible desligarse completamente de la vida práctica, Aristóteles plantea que la contemplación ideal ocurre cuando el individuo no está absorbido por necesidades materiales o deseos inmediatos.
Aristóteles dedica gran parte de su ética a la virtud de la justicia, a la que considera una virtud especial y completa. Define la justicia como aquello que regula nuestras relaciones con los demás y es la virtud por la cual una persona da a cada uno lo que le corresponde. La justicia tiene dos dimensiones para Aristóteles: la justicia distributiva. Esta forma de justicia se refiere a la distribución equitativa de bienes y honores entre las personas, basada en algún criterio de mérito o necesidad. Y luego está la justicia correctiva o conmutativa, que se centra en corregir los desequilibrios que pueden surgir en las transacciones o relaciones privadas, como los intercambios comerciales. Este tipo de justicia busca restaurar la igualdad cuando hay una falta o exceso en la transacción. Para Aristóteles, la justicia es fundamental en la vida social, ya que permite la convivencia armoniosa y el bienestar común. La persona justa es aquella que actúa de manera que contribuye al bien de la comunidad y al mismo tiempo preserva su propio bienestar. Otro espacio considerable de la obra lo dedica a la amistad, que considera una de las mayores bendiciones de la vida. Afirma que la amistad es una virtud, o al menos implica virtud, y que es esencial para una vida feliz. La amistad tiene dos formas, dependiendo del tipo de vínculo que la sostenga. Primero, amistad de utilidad es aquella en que las personas se relacionan por los beneficios mutuos que obtienen. Esta es la forma más frágil de amistad, ya que depende de los beneficios externos. También está la amistad de placer, que surge cuando las personas se atraen entre sí por el placer o el entretenimiento que obtienen. Aunque es una forma más duradera que la amistad de utilidad, sigue siendo inestable. La tercera forma es la amistad de virtud. Este es el tipo de amistad más alto y duradero, basado en la bondad y el aprecio mutuo. Los amigos virtuosos se valoran mutuamente por su carácter y desean el bien del otro por sí mismo, no por lo que puedan obtener de una relación. La amistad, especialmente la amistad de virtud, es necesaria para una vida feliz, ya que proporciona apoyo emocional y nos ayuda a desarrollarnos moralmente. Aristóteles sostiene que en la amistad verdadera encontramos un reflejo de nuestra propia virtud y al mismo tiempo un incentivo para continuar cultivándola. Aunque la virtud es la clave para alcanzar la felicidad, Aristóteles reconoce que las condiciones externas también influyen. La salud, la riqueza y otros bienes materiales no son en sí mismos la causa de la felicidad, pero su ausencia puede dificultar una vida plenamente virtuosa. Por ejemplo, una persona que enfrenta adversidades extremas o que vive en pobreza constante podría encontrar complejo dedicar tiempo a la contemplación o a las actividades virtuosas. La fortuna puede influir, por tanto, en nuestra vida de manera inesperada, y Aristóteles admite que la felicidad completa podría requerir ciertos bienes externos. Sin embargo, subraya que las personas verdaderamente virtuosas pueden mantener su carácter moral incluso en circunstancias adversas, lo que demuestra que la virtud es la base más sólida de la felicidad. Aristóteles concluye la Ética a Nicómaco explorando el papel de la contemplación en la vida ética. La contemplación es la actividad racional más elevada y es por tanto la forma de vida que más se acerca a la eudaimonía completa. Para Aristóteles, la contemplación representa una actividad divina y una conexión con lo que es eterno e inmutable, lo cual es el ideal de la vida humana. A través de la contemplación, el individuo puede alcanzar una felicidad superior que trasciende las limitaciones del cuerpo y las condiciones materiales. La vida contemplativa, aunque no es accesible para todos, representa el ideal más elevado de la existencia humana, un ideal que busca la verdad
y el conocimiento por sí mismos. Otra de sus obras cumbres es La política, que examina los principios del gobierno, la sociedad y la organización de la vida en comunidad. Escrita como un complemento a su ética a Nicómaco, esta obra parte del concepto de que el ser humano es, por naturaleza, un animal político, es decir, un ser que encuentra su realización plena dentro de una comunidad organizada. La política explora diversos tipos de gobierno, el rol de las leyes y los ciudadanos y la estructura ideal de la polis, ofreciendo así una de las primeras teorías sistemáticas sobre el Estado y la vida política. Aristóteles afirma que el ser humano es un zoon politikon, es decir, un animal político, y que la vida en comunidad es una necesidad natural. A diferencia de otros animales, los humanos poseen razón y lenguaje, lo cual les permite formar juicios sobre lo que es justo e injusto. Esta capacidad para discernir y comunicar valores éticos fundamenta la idea de la polis, donde los ciudadanos pueden desarrollar sus capacidades racionales y vivir en armonía. Para el estagirita, el Estado es una extensión de la familia y la aldea. Estas formas de comunidad anteceden al Estado en la historia, pero el Estado es la culminación de la naturaleza social del ser humano. La polis permite a los individuos alcanzar la vida buena, la famosa eudaimonía, ya que en ella pueden vivir de acuerdo con la virtud y la justicia. Sostiene que el Estado se forma para satisfacer necesidades básicas, pero existe para permitir la vida buena. La comunidad política es entonces superior a las comunidades menores, como la familia o la aldea, en tanto que posibilita el desarrollo de las capacidades más elevadas del ser humano. Para comprender la estructura del Estado, Aristóteles examina los componentes que lo conforman, comenzando con la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad, compuesta por marido y mujer, padres e hijos, y esclavos y sus dueños. Aristóteles considera que la familia es una institución natural y necesaria, en la cual los seres humanos encuentran protección y apoyo para satisfacer sus necesidades básicas. Luego tenemos la aldea, que surge cuando varias familias se agrupan para satisfacer necesidades más complejas. La aldea proporciona una organización intermedia que permite a las personas cooperar en mayor escala. Finalmente nos encontramos con la polis o ciudad-estado, que es el nivel más alto de comunidad y el único que puede satisfacer todas las necesidades. La polis se caracteriza por su autosuficiencia y su capacidad para permitir el florecimiento humano. Para Aristóteles, la existencia del Estado es la culminación del impulso natural del ser humano hacia la vida en comunidad. Aristóteles examina las diferentes formas de gobierno de la polis y clasifica los regímenes políticos según el número de personas que gobiernan y el objetivo de su gobierno. Según él, los regímenes pueden ser buenos o malos, dependiendo de si buscan el bien común o si son formas degeneradas que persiguen el interés propio de los gobernantes. ¿Cuáles son los regímenes correctos? Primero, la monarquía, el gobierno de uno solo, en el cual el monarca actúa en beneficio de todos. La monarquía es, según Aristóteles, una forma ideal de gobierno cuando el monarca es virtuoso y justo. También la aristocracia, cuando gobiernan unos pocos. En el sistema aristocrático, los más virtuosos y sabios dirigen la polis en beneficio del bien común. La aristocracia representa el gobierno de los mejores para Aristóteles. También es un buen gobierno la república o politeia, que es el gobierno de muchos, en el cual la mayoría gobierna en beneficio de todos. Para Aristóteles, esta forma de gobierno es intermedia y equilibrada, ya que permite la participación de la mayoría y evita los excesos de los regímenes de uno o de unos pocos.
Luego, Aristóteles habla de los regímenes malos o corruptos, que serían 1. La tiranía, que es el gobierno de uno solo, en el cual el gobernante actúa en su propio beneficio y no en el del pueblo. La tiranía es la forma degenerada de la monarquía. 2. La oligarquía, gobierno de unos pocos que actúan en su propio beneficio y no en el de la comunidad. La oligarquía es la forma corrupta de la aristocracia. Y tercero, la democracia, que es el gobierno de muchos, en el cual la mayoría gobierna en beneficio de sus propios intereses. Para Aristóteles, la democracia es una forma degenerada de la república, ya que en este sistema los ciudadanos buscan sus propios intereses en lugar del bien común. Aristóteles no ve la democracia de forma tan positiva como muchos lo harían hoy en día. La considera inestable, ya que en la mayoría de los casos lleva a conflicto entre los ciudadanos más pobres y los más ricos. A su juicio, una república moderada que combine elementos de democracia y aristocracia es preferible, ya que busca el equilibrio y evita los extremos de las formas degeneradas. En su búsqueda del mejor régimen, Aristóteles propone una ciudad ideal que esté organizada de manera que promueva la virtud y la felicidad de sus ciudadanos. La educación es el pilar fundamental de esta ciudad, ya que es a través de ella que los ciudadanos pueden alcanzar la virtud y entender el bien común. Enfatiza la importancia de la educación en la formación del carácter de los ciudadanos y en la promoción de las virtudes. La educación debe estar orientada hacia el desarrollo de la virtud, tanto moral como intelectual, ya que esta es la clave para la vida buena. Aristóteles se opone a la acumulación excesiva de riqueza y propone una distribución moderada de la propiedad para evitar conflictos. La propiedad privada es necesaria, pero debe usarse de forma moderada y en beneficio de la comunidad. La participación política es esencial también en la ciudad ideal, ya que permite que los ciudadanos desarrollen sus virtudes y contribuyan al bienestar de la comunidad. Aristóteles propone que los ciudadanos tomen turnos en los cargos públicos para que todos tengan la oportunidad de contribuir al gobierno y al bien común. Considera que la ciudad ideal debe evitar el conflicto entre ricos y pobres mediante una clase media y fuerte equilibrada. La clase media, según él, es menos propensa a los excesos y más capaz de promover la estabilidad. Aristóteles define al ciudadano como aquel que tiene derecho a participar en la vida política de la polis. No todos los habitantes de la ciudad son ciudadanos. Este título está reservado para quienes pueden ejercer funciones públicas y asumir responsabilidades cívicas. Los ciudadanos, además, deben poseer virtudes como la justicia y la prudencia, ya que son las que permiten la convivencia armoniosa y el florecimiento de la comunidad. La ciudadanía implica no solo derechos, sino también deberes. Los ciudadanos deben estar dispuestos a sacrificar sus intereses individuales por el bien común y a participar activamente en los asuntos públicos. Aristóteles insiste en que el buen ciudadano es también una persona virtuosa, ya que sólo a través de la virtud se puede alcanzar el verdadero bienestar de la polis. Las leyes son esenciales para mantener el orden y la justicia. Las leyes representan la razón y deben ser imparciales y justas para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Las leyes deben fomentar la virtud y castigar el vicio, ya que su propósito no es solo mantener la paz, sino también promover el desarrollo moral de la comunidad. Aristóteles subraya la importancia de la moderación y el equilibrio en la vida política, tanto en el gobierno como en la vida personal. El exceso y la deficiencia son perjudiciales y la virtud se encuentra en el justo medio. En la política este principio se traduce en la idea de un régimen mixto o de una república moderada que combina elementos de democracia y aristocracia
para evitar los peligros de los extremos. En su obra, Aristóteles también aborda la cuestión de la esclavitud, que era una institución común en la sociedad griega. Argumenta que algunos individuos están naturalmente destinados a ser esclavos debido a su incapacidad para gobernarse a sí mismos y a su necesidad de una guía externa para vivir de acuerdo con la razón. Este punto de vista, aunque común en su época, ha sido ampliamente criticado en la filosofía moderna por su falta de reconocimiento de la igualdad fundamental de los seres humanos. Aristóteles sostiene que la sociedad está dividida en clases, cada una de las cuales tiene un rol específico en el Estado. Sin embargo, insiste en que el gobierno debe buscar siempre el bien común y evitar las divisiones que generen conflictos sociales. Otro texto clave de Aristóteles es el Organon, una colección de 6 obras que constituye la base de la lógica formal, conocida también como lógica aristotélica. Este conjunto de textos es esencial en la filosofía occidental, ya que proporciona las herramientas para el razonamiento sistemático y para el análisis de argumentos, principios que han influido en el desarrollo del pensamiento racional en la historia de la filosofía. A través de estas obras, Aristóteles establece un método para distinguir los argumentos válidos de los inválidos, un proceso que es fundamental para el conocimiento científico y filosófico. La primera obra del Organon es Categorías, que se centra en la clasificación de los seres y en las estructuras básicas de los predicados y los atributos. Aristóteles introduce el concepto de categorías, que son los diferentes modos en los que se puede predicar algo sobre un sujeto. Las categorías representan las maneras fundamentales de ser y permiten clasificar y organizar el conocimiento. Aristóteles enumera 10 categorías que comprenden todos los aspectos de la realidad: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. De esta, la sustancia es la más importante, ya que constituye la base sobre la que se predican los demás atributos. Por ejemplo, un ser humano, sustancia, que es el humano, puede ser alto, cantidad, y valiente, cualidad, pero sin la sustancia no existirían esos atributos de cantidad y valiente. Esta clasificación es fundamental para el análisis lógico y permite descomponer cualquier proposición en términos de sus componentes esenciales, facilitando el estudio de las relaciones entre ideas y las afirmaciones sobre el mundo. Sobre la interpretación, Aristóteles examina el lenguaje y el juicio y establece las bases para el análisis de proposiciones y sus estructuras. Aquí introduce 2 conceptos clave en la lógica: las proposiciones afirmativas y las proposiciones negativas, que son las formas básicas del juicio y el fundamento de la lógica proposicional. Define la proposición como una afirmación que puede ser verdadera o falsa, y distingue entre proposiciones simples, un sujeto y un predicado, y compuestas. Además, introduce el concepto de contradicción, afirmando que toda proposición tiene una opuesta que niega lo que aquella afirma. Esto lleva al principio de no contradicción, según el cual es imposible que una afirmación y su negación sean verdaderas al mismo tiempo en el mismo sentido. Sobre la interpretación, también examina las proposiciones modales, que se refieren a lo necesario, lo posible y lo contingente. Plantea cómo la lógica se aplica también no solo a lo que es, sino también a lo que podría ser, sentando así las bases de la lógica modal. Primeros Analíticos es probablemente la obra más famosa del Organon, ya que en ella Aristóteles desarrolla la teoría del silogismo, el núcleo de la lógica aristotélica. Un silogismo es un argumento compuesto por 3 proposiciones, 2 premisas y una conclusión. A través de estas premisas se deriva, lógicamente, una conclusión, siempre y cuando el argumento sea válido.
Aristóteles clasifica los silogismos en diferentes tipos y modos, de acuerdo con la relación entre las premisas y la conclusión. Por ejemplo, el silogismo categórico es aquel en el cual se afirma algo universalmente, como en el siguiente ejemplo: todos los humanos son mortales, que sería la primera premisa, la mayor, y la segunda premisa menor sería Sócrates es humano. Por tanto, Sócrates es mortal, que sería la conclusión. Para Aristóteles, el silogismo es la forma más perfecta de razonamiento, ya que si las premisas son verdaderas y el silogismo está correctamente estructurada, la conclusión será necesariamente verdadera. La lógica silogística es la herramienta mediante la cual se derivan conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas, y establece un modelo formal para el razonamiento deductivo. En Segundos Analíticos aborda el concepto de demostración y la estructura del conocimiento científico. Para él, la ciencia consiste en el conocimiento demostrativo, es decir, aquel que se deriva de principios indemostrables en sí mismos, pero que sustentan todas las conclusiones derivadas de ellos. Aristóteles distingue entre conocimiento científico y opinión. El conocimiento científico es estable y universal, mientras que la opinión es mutable y no tiene la certeza absoluta de los principios científicos. La demostración o episteme se basa en la deducción de conclusiones a partir de estos principios básicos. Un conocimiento es científicamente válido solo si se puede demostrar mediante un proceso lógico que parte de estos principios indemostrables. En Tópicos se centra en la argumentación dialéctica, un tipo de razonamiento que se diferencia de la lógica estrictamente demostrativa, mientras que los analíticos Aristóteles examina el razonamiento necesario para alcanzar conclusiones ciertas. En Tópicos explora el razonamiento probable, utilizado en el discurso dialéctico y en el debate. La dialéctica es el arte de la discusión y el razonamiento en situaciones en las que no se pueden establecer conclusiones absolutamente ciertas. Aristóteles presenta un método para encontrar argumentos plausibles y formular refutaciones en debates, utilizando premisas generalmente aceptadas, que no son absolutas, pero sí persuasivas y válidas para el contexto. En la última parte del Organon, Refutaciones sofísticas, Aristóteles trata sobre las falacias o errores de razonamiento que pueden confundir y desorientar el debate. Aristóteles identifica y clasifica una serie de falacias comunes en la argumentación, incluyendo falacias de ambigüedad, falacias de composición y división y falacias de afirmación del consecuente, entre otras muchas. El objetivo de esta obra es enseñar a identificar y refutar estos errores para evitar ser engañado por argumentos inválidos o manipuladores. Aristóteles considera que es crucial entender y reconocer las falacias para mantener la integridad del razonamiento y asegurar que los debates y argumentos se desarrollan en un marco de verdad. Otro concepto interesante de Aristóteles es su concepción del alma. El alma es el principio vital que anima a todos los seres vivos y se encuentra intrínsecamente unida al cuerpo. En su obra De Anima, Aristóteles define el alma como la forma del cuerpo, es decir, aquello que le da vida y función específica. Clasifica las almas en tres tipos: el alma vegetativa, presente en las plantas, responsable de la nutrición y el crecimiento; el alma sensitiva, en los animales, que incluye la percepción y el movimiento; y el alma racional, exclusiva de los seres humanos, que permite el pensamiento y el entendimiento. El alma no es una entidad separada del cuerpo, sino el conjunto de capacidades que permite vivir. Aristóteles escribió también otras obras de gran importancia, como la Poética, un análisis de la teoría del arte, especialmente de la tragedia, la narrativa y la poesía. La Poética ha sido influyente en la estética y en la teoría de la literatura. También es destacable su obra Retórica,
y es un tratado que examina el arte de la persuasión y los elementos necesarios para construir un discurso efectivo. También escribió Aristóteles una historia natural sobre los animales en la que estudia sus comportamientos, anatomías y hábitats. Y finalmente nos encontramos también una meteorología donde aborda fenómenos naturales como el clima, los vientos, las lluvias y otros aspectos de la atmósfera que Aristóteles intentó explicar en términos de principios físicos. Aristóteles pasó los últimos años de su vida en la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea, tras abandonar Atenas en el año 322 a.C., debido a la creciente hostilidad hacia los macedonios después de la muerte de Alejandro Magno. Atenas, donde había vivido y enseñado por muchos años en su famosa escuela, el Liceo, se volvió un lugar peligroso para el macedonio Aristóteles, quien tenía conexiones con la corte de Alejandro Magno. Para evitar un destino similar al de Sócrates, prefirió exiliarse, diciendo que no quería que Atenas pecara dos veces contra la filosofía. En Calcis, aunque alejado de su liceo y de sus alumnos, Aristóteles continuó escribiendo y reflexionando sobre sus obras filosóficas. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse y murió ese mismo año, a los 62, por causas naturales, posiblemente por problemas estomacales, una afección que había sufrido a lo largo de su vida. Tras su muerte, su influencia y legado continuaron a través de sus escritos, que, como hemos visto, abarcan todos los campos del saber. La obra de Aristóteles dejó una huella imborrable en la historia de la filosofía y en la historia de la ciencia occidental. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en la filosofía.